la mayoría de fuentes de alimentación vamos a encontrar un elemento que se encuentra dentro de lo que es el área de la tierra caliente, que viene siendo estos puntitos que vemos aquí, pasan por este transformador. Este área que tenemos aquí sería el área caliente. Aquí nos vamos a encontrar el puente rectificador. En esta tarjeta el puente rectificador lo tenemos aquí cerca de los condensadores y de la bobina. Si nos podemos fijar aquí, vemos lo que es el puente rectificador, vemos la tarjeta cortada ahí por la parte de abajo, ahí podemos ver el destornillador por la parte de abajo, y si nos fijamos en la serigrafía pone BD101. Y aquí podemos ver el puente rectificador. A veces nos podemos encontrar puente rectificador que venga atornillado a un disipador de calor, y en este caso, en esta tarjeta en concreto, no viene atornillado a un disipador de calor, ya que la corriente que maneja esta tarjeta no es necesario que el puente rectificador lleve un disipador de calor. En esta otra tarjeta que vemos que ya es de un televisor más grande, vemos el puente rectificador, vemos sus 4 patitas, tenemos la entrada de alimentación y lo podemos situar en el área caliente de la fuente. En este caso sí que lo vemos atornillado a un disipador de calor. Eso significa que esta tarjeta en concreto sí que ya maneja más corriente, y es importante que el puente rectificador esté atornillado a un disipador de calor. Aquí, si nos podemos fijar, también pone BD801S. Vemos que estas dos patitas de aquí tienen la onda alterna, esta patita y esta. Y luego aquí al lado derecho tenemos un más y aquí un menos. Sí que nos podemos encontrar otros puentes rectificadores que en vez de tener aquí el más, lo tienen aquí. Estas más, menos. Y hay otros puentes con más, menos. Ahí, si nos fijamos, pone BD801S. Vemos que está atornillado el disipador de calor. Eso significa que se maneja la suficiente corriente como para que el propio puente rectificador sin el disipador de calor pues no trabaja adecuadamente. En esta otra tarjeta electrónica os quité el puente rectificador para afuera para que veáis la serigrafía que nos brinda lo que es la tarjeta electrónica. Vemos lo que es la silueta del puente rectificador, sus 4 patitas. Vemos estas dos que son la alterna. Aquí tenemos un menos, ya que este diodo de aquí tiene su ánodo y el cátodo tiene pastelado. Y de este otro lado tenemos el más. Y luego tenemos la representación de los 4 diodos que conforman el puente rectificador. Cuando os disponéis a reparar vuestros propios equipos, en este caso tenemos una fuente de alimentación de un televisor de la marca Shotec de 26 pulgadas, vemos el puente rectificador y tenemos que tener ciertas consideraciones a la hora de reparar nuestras tarjetas electrónicas. Lo primero que tenemos que saber es que el puente rectificador se encuentra en el área caliente de la fuente, y eso significa que es donde se maneja alta tensión. Lo que quiere decir que si en un momento dado tenemos el puente rectificador dañado, lo normal es que en ese mismo instante nos salte el fusible. Si nos saltó el fusible, significa que en la mayoría de los casos nos va a saltar el diferencial y el magnetotérmico, o solo el magnetotérmico y no nos salta el diferencial. Y ahora te preguntas, bien, tengo el puente rectificador dañado, me saltó el fusible, le coloco otro fusible y soluciono el problema. No, no vas a solucionar el problema nunca, aunque le cambies un fusible o le cambies 5000. Mientras no soluciones el puente rectificador, la tarjeta nunca va a trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Podemos medir el puente rectificador colocado en la tarjeta, pero mi recomendación es que si dudamos de que tenemos problemas con el puente rectificador es retirarlo de la tarjeta y medirlo fuera. Para eso vamos a coger el tester y lo vamos a situar aquí en escala de diodos.
antes de manipular la tarjeta electrónica, lo primero que hacemos es descargar el filtro principal. Ahí descargamos el filtro principal y ahora ya podemos manipular la tarjeta sin ningún tipo de riesgo. Vemos el puente rectificador, que son estas 4 patitas que tenemos aquí, 1, 2, 3 y 4, donde tenemos positivo. Aquí vamos a poner la punta negra, y entre este y el segundo, aquí me tiene que marcar la caída de tensión de un diodo. Ahí vemos que me marca la caída de tensión del primer diodo, 582. Ahora, esta la dejamos aquí, nos vamos para el segundo diodo. Ahí vemos que tenemos una caída de 590 y ahora esta también la dejamos aquí y nos vamos al último. Y vemos que tenemos una caída de tensión de 536. Ahora, intercambiamos las puntas, ponemos el negativo de este lado. Aquí no nos puede dar nada. Vemos que no nos dio nada. Aquí no nos puede dar nada. Y aquí no nos puede dar nada. Esta primera prueba nos indica de que el puente rectificador en un principio no tiene problemas. Ahora vamos a ver cómo mediríamos el puente rectificador fuera de la tarjeta. Ahí tenemos el puente rectificador, vemos que tenemos el más, le ponemos la punta negra. Ahora tocando aquí el primer diodo me va a dar una caída de tensión. Ahí vemos la caída de tensión del primero, 590. Vamos a mirar la caída de tensión del segundo, 560 y 560. Y en este... Y aquí estamos viendo que me está dando una caída de tensión 1.081. Eso significa de que me está dando la caída de tensión de la suma de los dos diodos. O sea que esto es lo normal. Ahora vamos a ver un tip para saber si tenemos en perfectas condiciones el puente rectificador, y no solo el puente rectificador, sino todo lo que va para atrás del puente rectificador, que en este caso sería todos estos elementos que vemos aquí, todos estos otros elementos y todos estos elementos. Ya vemos que tenemos aquí nuestra entrada de alimentación. Vamos a conectar nuestra tarjeta electrónica a través de circuito serie. Al finalizar el vídeo te dejo una tarjeta. Y vamos a medir aquí, lo tengo aquí marcado en el filtro principal. Ahí deberíamos de tener un voltaje de unos 313 voltios. En este caso, esta fuente está activa, lo que quiere decir que no la tenemos en stand-by. Cuando conectemos la tarjeta a través del circuito serie, la bombilla va a estar intermitente, ya que la tarjeta intenta arrancar, la bombilla no le deja, vuelve otra vez a intentar arrancar, la bombilla no le deja y es un ciclo seguido. Entonces, vamos a encender la tarjeta a la red eléctrica. Ahí tenemos la tarjeta conectada a la red eléctrica. Acabo de recordar de que la tarjeta no la tenemos en stand-by. Si la tuviéramos en stand-by, haría un flasheo y se apagaría. En este caso, como la fuente está activa, esta es la secuencia que va a hacer. Entonces, ahora vamos a medir aquí en el filtro y vemos que tenemos los 300 voltios. En este caso está por debajo de los 315-320 voltios, ya que en este caso se lo está impidiendo la bombilla. Por eso tenemos esta oscilación. Si no tuviéramos la bombilla, en este caso la voy a conectar sin la bombilla. Ahora la tengo conectada sin la bombilla. Vamos a medir aquí. Y vemos ahí que tenemos los 314 voltios estable. Esto sería la tensión de red, los 220-230 voltios por raíz de 2. Tenemos los 220 por 1.4142. Y este es el voltaje que acabamos de ver ahí, 311.124, más o menos. No es exacto, ya que la tensión de red también puede cambiar de 220 a 225, una cosa así. Pero en un principio el voltaje que vamos a tener aquí ahora ronda sobre los 300 y algo de voltios.
Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.